La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que transformó el mundo. Aunque las tensiones entre las grandes potencias de Europa ya existían, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914 lo que desató una serie de eventos que culminaron en una guerra mundial. El asesino, Gavrilo Princip, era un joven nacionalista serbio-bosnio que quería liberar a Bosnia del control austrohúngaro y unirla a Serbia. Este hecho, en apariencia local, desencadenó una serie de reacciones en cadena debido a las alianzas y rivalidades que existían en Europa. Austria-Hungría, con el respaldo de Alemania, decidió utilizar el asesinato como excusa para castigar a Serbia, emitiendo un ultimátum con condiciones muy severas. Aunque Serbia aceptó la mayoría de las exigencias, no pudo cumplir con todas, y el 28 de julio de 1914 Austria-Hungría le declaró la guerra. Este conflicto entre dos países pequeños pronto se amplió cuando Rusia, aliada de Serbia y ansiosa por mantener su influencia en los Balcanes, comenzó a movilizar sus tropas en su apoyo. Alemania, que tenía una alianza con Austria-Hungría, vio esto como una amenaza directa y le declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Francia, aliada de Rusia y tradicional enemiga de Alemania, también se movilizó. Alemania, que había preparado un plan para enfrentar una guerra en dos frentes, decidió atacar primero a Francia a través de Bélgica, un país neutral. Esto provocó que el Reino Unido, que había garantizado la neutralidad de Bélgica, también entrara en la guerra. En cuestión de días, el conflicto que comenzó con la muerte de un solo hombre se había convertido en una guerra entre las grandes potencias de Europa. La Primera Guerra Mundial es recordada principalmente por la brutalidad y el estancamiento de la guerra de trincheras, especialmente en el frente occidental. A finales de 1914, las tropas alemanas y aliadas, después de los rápidos movimientos iniciales, se encontraron en una situación de bloqueo en el norte de Francia y Bélgica. Para protegerse de las ametralladoras, la artillería y los ataques sorpresa, ambas partes comenzaron a cavar trincheras. Estas trincheras se extendieron por cientos de kilómetros, desde la costa del Mar del Norte hasta la frontera suiza, y definieron la naturaleza del conflicto durante los próximos 4 años. La vida en las trincheras era horrible. Los soldados vivían en condiciones insalubres, rodeados de barro, ratas y enfermedades. El pie de trinchera era una afección común, causada por la humedad y el barro constante que literalmente pudría la piel de los soldados. Además, las trincheras eran constantemente bombardeadas y los ataques enemigos podían lanzarse en cualquier momento, lo que generaba una tensión psicológica insoportable. Las ofensivas solían consistir en que una de las partes salía de sus trincheras e intentaba avanzar hacia las trincheras enemigas cruzando la tierra de nadie, un terreno abierto lleno de cráteres de bombas, alambre de púas y cadáveres. Las batallas de la Primera Guerra Mundial fueron algunas de las más sangrientas de la historia. Un ejemplo notable es la Batalla del Somme, que comenzó en julio de 1916 y duró hasta noviembre de ese año. Durante esta ofensiva, los británicos y franceses intentaron romper las líneas alemanas en el río Somme, en el norte de Francia. Fue una de las mayores batallas del conflicto y resultó en más de 1 millón de bajas combinadas entre ambos bandos. El primer día de la batalla, los británicos sufrieron alrededor de 60.000 bajas, lo que lo convierte en el día más sangriento en la historia militar británica. A pesar de la carnicería, los avances territoriales fueron insignificantes. Mientras tanto, en el frente oriental, los combates entre Alemania, Austria, Hungría y Rusia también fueron brutales, pero más fluidos que en el oeste, donde el estancamiento de las trincheras dominaba. Rusia sufrió enormes pérdidas y descontento interno, lo que finalmente condujo a la Revolución Rusa de 1917, cuando el régimen zarista fue derrocado y el país se retiró de la guerra
tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. El conflicto también se extendió más allá de Europa. En África, las colonias europeas lucharon entre sí. En Oriente Medio, el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, y las tropas británicas y árabes lucharon contra ellos, especialmente en Palestina y Mesopotamia. En Asia, Japón, aliado de los británicos, capturó posesiones alemanas en China y el Pacífico. Y en los mares, los submarinos alemanes, conocidos como U-boats, atacaban los barcos mercantes aliados intentando cortar sus suministros. En 1917, dos eventos cambiaron el curso de la guerra. El primero fue la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Después de años de neutralidad, Estados Unidos decidió unirse a los aliados, en parte debido a los ataques submarinos alemanes a sus barcos mercantes y, en parte, por el telegrama Zimmermann, en el que Alemania intentó persuadir a México para que se uniera a la guerra en contra de Estados Unidos. La llegada de tropas frescas y recursos estadounidenses dio un impulso decisivo a los aliados. El segundo evento fue la Revolución Rusa, que provocó la retirada de Rusia del conflicto. Esto permitió a Alemania trasladar sus tropas del frente oriental al frente occidental para intentar una última ofensiva en 1918. Aunque al principio lograron avances significativos, el agotamiento de las tropas alemanas, combinado con la creciente fuerza de los aliados, que ahora contaban con el apoyo de las tropas estadounidenses, hizo que los alemanes comenzaran a retroceder. Finalmente, en el otoño de 1918, las potencias centrales estaban colapsando. Austria-Hungría estaba en caos debido a los movimientos nacionalistas que pedían la independencia de sus diferentes pueblos. El Imperio Otomano también estaba en retirada y Bulgaria ya había capitulado. En Alemania, el hambre y el descontento llevaron a disturbios masivos. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó y Alemania se declaró una república. 2 días después, el 11 de noviembre de 1918, se firmó un armisticio en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, en Francia. La Primera Guerra Mundial había terminado. La guerra dejó tras de sí un continente devastado. Más de 16 millones de personas murieron, entre soldados y civiles. Europa había sido desfigurada, sus economías estaban arruinadas, y varios imperios, como el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, habían colapsado. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso severas sanciones a Alemania, lo que generó un resentimiento que muchos historiadores consideran uno de los factores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial apenas 2 décadas después. Sin embargo, el impacto de la guerra fue más profundo que la mera política o geografía. Cambió la forma en que las personas veían el mundo, introdujo avances tecnológicos como los tanques, los aviones y las armas químicas, y sembró las semillas de muchos de los conflictos que definirían el siglo XX. La Primera Guerra Mundial fue una tragedia inmensa, cuyo eco todavía resuena en nuestra historia.